Hola Piscis, ¿cómo estáis? Bienvenidos a todos a vuestra lectura anual para el año 2022. Bueno, ya tengo las cartas en la mesa como habéis comprobado porque es un vídeo muy extenso, es una lectura muy extensa, los que ya la conocéis de años anteriores lo sabéis bien. Entonces no quiero tampoco extender demasiado el vídeo, haré canalización delante vuestra, usaré este tarot delante vuestra también, pero las principales cartas he querido sacarlas e ir canalizando tranquilamente. Me llama mucho la atención tu lectura, Piscis. Un año, bueno, te diré que hay de todo este año, ¿vale? Hay ciertas casas que me llaman muchísimo la atención, las cartas que han salido. Entonces, vamos a empezar, ¿vale? Voy a pedir primeramente a los guías un mensaje directo para ti, para el año 2022. El mensaje que tú debas saber ahora mismo. El mensaje principal para ti en el año, ¿vale? Déjame que haga la canalización con ellos. Sabéis que uso mucho la bola de cristal porque me muestran imágenes también. Por una parte dicen es un año Piscis de aprendizajes y por otra parte un año de claridad mental. Es un año también dicen de ver aquello que no ves. Aquellas situaciones que tienes en tu vida en conflicto ahora mismo, verás claramente la situación, verás claramente lo que debes hacer. Y hay cambios, te avisan, Piscis, vienen muchos cambios este año. Pues vamos a ver, vamos a empezar. Casa 1, lo voy a poner un poquito más para acá, que veáis bien las cartas. Creo que las veis bien, ¿sí? A ver, ahí. Casa 1, Piscis, tu yo interior, 6 de bastos, trabajo interior contigo mismo. Un éxito, esta carta refleja éxitos, logros alcanzados. Siento un año de trabajo interior contigo mismo, pero un año de trabajo interior donde vas a alcanzar un éxito. Siento sanación de algo que tú no has podido sanar en años anteriores. Casa 2, nos pararemos más en las más principales, las que salgan más, las cartas más intensas. Casa 2, la casa de la economía ganada por ti mismo. La carta de la luna es tu signo de Piscis. Esa carta refleja un sueño, Piscis. Siento, y lo que he canalizado con la carta directamente es eso, un sueño que tienes para ganar economía en algo en concreto. Puede ser una vocación que tú tengas, un sueño que ahora mismo lo tomas como inalcanzable. Pero siento que no va a ser inalcanzable, Piscis. Dicen los guías, además, canalizando la energía de la carta, que muchos no habéis conseguido todavía ese sueño debido a esa falta de trabajo interior. Si tú te pones las pilas a trabajar contigo mismo, ese sueño será logrado. Hay algo en la parte subconsciente también. Posiblemente muchos estéis soñando con ese tipo de trabajo, por ejemplo, donde tú quieres dedicarte, pero todavía no te dedicas. ¿Vale? Casa 3. Esta casa habla de viajes cortos, estudios, metas profesionales. Das el salto, Piscis, este año a algo que quieres hacer. Esto es una decisión, o sea, te decides, Piscis, a hacer algo. También es un año donde habrá viajes cortos por temas de lo que sea, temas familiares, por temas laborales, por cualquier tipo de temática. Hay viajes cortos este año. ¿Qué son los viajes cortos? Los viajes cortos los llamamos los viajes dentro de posiblemente un mismo país, ¿vale?
de una misma área, de ciudades cercanas, eso lo llamamos viajes cortos, ¿bien? Entonces, siento que, sobre todo lo que yo canalizo, Piscis, para ti, es que das el salto este año en algo que antes no te habías atrevido, posiblemente. Vamos a leer hasta la casa 6 y ahora haremos una lectura con ese tarot. Porque ahora viene algo importante. Casa 4, el hogar familiar. Aquí tenemos la carta de la torre. A ver, la carta de la torre puede reflejar una destrucción, pero es verdad que estando en la casa 4, normalmente la carta de la torre lo que refleja es mudanzas, Piscis. Puede también reflejar ventas de una propiedad para comprar otra. También he canalizado una información extra para ti, que te lo tengo que decir. En la casa del hogar familiar, o sea, la casa del hogar familiar refleja tanto tu familia como tu propio hogar donde tú resides con tu familia, ¿vale? Con tu marido, con tu mujer, con tus hijos, pero también puede hablarnos del hogar materno o paterno. Entonces, aquí, digamos que en esta casa se engloba todo lo que es a nivel familiar. Siento, Piscis, siento y canalizo que se te puede llegar a caer una máscara con alguien dentro de lo que es la familia. Entonces, puede ser que en este año tengáis una mudanza. Y puede ser también que tengáis una caída de una careta de alguien. Alguien que lleve una careta, alguien que te pudiera estar mintiendo en algo. ¿Vale? Es un año que puede ser un poquito tenso a nivel familiar. Bien. Casa 5, los hijos y la niñez. Esa carta representa al sumo sacerdote, que es el signo de Tauro. Puede ser que tengáis un hijo, el signo Tauro o una hija. Pero esa carta, lo que yo canalizo ahí es un nivel madurativo a nivel de los hijos, ¿vale? Un desarrollo madurativo de los hijos, los que tengáis hijos. También puede estar hablando de la llegada de un hijo. Aunque tengáis hijos, puede venir otro hijo este año. Bien. También me da una información extra. Te dije que había un trabajo interior contigo en la casa 1. Siento también una curación de algo de cuando tú eras niño, Piscis. Alguna herida que tengas de la infancia. Y la casa 6, trabajo, salud. Siento una asociación con alguien en tema laboral, una asociación importante, un acuerdo importante, un lazo, ¿vale? Pero a la misma vez hay un lazo con el trabajo en este año. Hay un lazo con el trabajo y también con la economía, Piscis. Siento que tendrás, digamos como que encuentras una vocación para ti. Encuentras de pronto el área idónea para ti para trabajo. ¿Puede haber un cambio de trabajo? Sí, puede haberlo, ¿vale? No es seguro con esa carta. La veo más orientada a los Piscis que ahora mismo no tengáis un trabajo definido o no tengáis un trabajo estable. Bien. Para los que tengáis un trabajo estable, puede venir un lazo también con alguien. Puede ser que emprendáis alguna otra cosa paralela a vuestro trabajo, también podría ser, ¿vale? Pero sí es verdad que lo veo más orientado a los Piscis que ahora mismo no tenéis trabajo. Vamos a hacer una lectura de la energía que llevamos ya, Piscis. Vamos a ver qué más. Y ahora seguimos con la casa 7 y la casa 8 porque realmente esas casas son para pararse un poquito ahí a ver qué es lo que te están advirtiendo, ¿eh? Hay una energía densa ahí. Vamos a ver, Piscis.
7 de bastos. Esa carta te habla de trabajo. Fíjate que hay con alguien. Aquí alguien está haciendo un trabajo en conjunto con alguien. Una persona puede estar enseñando a otra o puede estar ayudándola en un trabajo. Te dije que venía posiblemente para muchos una asociación con alguien en tema laboral. 3 de oros. 2 de bastos. La carta de la estrella. Te dije que venía una vocación. Piscis. La carta del carro. 9 de copas y 5 y 7 de copas. Siento que sales, Piscis. Mira, vas a tener de todo en este año, ¿eh? Siento que dejas atrás a alguien. ¿Recuerdas que te dije que podía caerse una careta en ámbito familiar o en el hogar? Dejas atrás a alguien, Piscis, pero dejas atrás a alguien por tu bienestar, ¿eh? También se cumplen sueños. Es un año de sueños. Aquí tienes la carta de la estrella y el 7 de copas. No sé si estáis trabajando algunos Piscis, os vais a adentrar en el mundo de la metafísica, Piscis. Me acaba de venir eso ahora mismo, al ver las cartas. Os veo trabajando con la metafísica mucho. Siento un cambio en ti, ¿eh? Siento un cambio en tu forma de pensar y en tu forma de actuar, ¿vale? Y en el caso de que vayas a trabajar con la metafísica, sí tendría que haber un cambio de pensamiento, porque el pensamiento va muy de la mano con eso. Y las emociones, ¿vale? Entonces, Piscis, veo tanto trabajos en equipos, sueños que antes no habías alcanzado, vas a alcanzarlos, y un cambio en tu forma de actuar o de pensar. Pues vamos a seguir porque el resto de casas viene calentito, ¿eh? Casa 7, la casa de las relaciones, Piscis. Relaciones con otros y también relaciones sentimentales. ¿Qué ocurre? Que aquí tenemos el 9 de espadas. Te veo una pérdida de una relación sentimental. Entonces, los Piscis que estéis en pareja, os aviso, es un año conflictivo, ¿eh? Pero también esta carta te dice, Piscis, que quizá estás viendo aquello que quieres ver, pero no estás viendo la realidad, ¿vale? También te puede avisar de cuidado con las manipulaciones de personas allegadas a ti, personas con las que tú tienes en relaciones afectivas, ¿vale? Y vamos a ver para los Piscis que no tengáis relación sentimental, porque esta carta parece como que se ha basado para los Piscis que tenéis relación sentimental ahora mismo. Vamos a ver qué ocurriría con los Piscis que no tenéis pareja, que estáis completamente solteros, ¿vale? Quiero sacar unas cartas para vosotros. Vamos a ver, Piscis. Tres de copas. Te habla de llegada de muchas personas. 2 de copas, as de oros y la carta del sol. Inicio de nueva relación. Inicio de nueva relación, Piscis. Puede ser con alguien de signo Leo, tal vez. Aquí te dejo el signo por si os coincide algunos, ¿vale? Se inicia una nueva relación en este año, pero sí es verdad que antes de iniciar esa relación vas a tener entrada y salida de personas en tu vida. No todos se quedarán, van a ser relaciones, digamos, esporádicas, relaciones temporales, relaciones no demasiado serias, hasta que viene una persona para quedarse. Que puede ser de signo Leo, ya te digo,
Pero aquí sí siento con esa persona un alma afín contigo, ¿vale? Quiero añadir una cosa porque me lo están diciendo ahora mismo los guías, ¿vale? Los Piscis que dije que estáis en pareja, puede venir una ruptura este año, ¿vale? Porque esta carta habla de... Aparte de pasarlo mal en una relación, de posible manipulación, es una energía negativa dentro de una relación, ¿vale? Esta carta habla de pérdidas, ¿bien? Lamentarse por algo que pierdes. Pero dicen los guías que para vosotros os quedéis con esa predicción que acabo de decir también para los solteros, porque es necesario que se vaya esa persona de tu vida para que llegue esa otra relación para ti. Va a haber un cambio. Te avisaron de cambios. Dicen, te avisamos de cambios, Piscis. Vienen muchos cambios este año, te lo dijeron al principio. Uno de ellos es ese. Así que ahí te dejo los mensajes. Casa 8, vamos con ella. La casa de la muerte, la resurrección, la transmutación, el más allá. Y aquí tenemos la carta del diablo. Te aviso, Piscis, que puede ser un año donde tú sientas energías extrañas, ¿vale? Yo siento que debes tener cuidado con larvas astrales, Piscis, que puede haber en este año, personas tóxicas que tengas a tu alrededor con las que tú notes ciertas energías oscuras, energías negativas. Siento un poco de prueba con el más allá, ¿eh? Pero no con el más allá en modo espiritual, sino todo lo contrario. Siento un modo de prueba donde tú vas a estar luchando este año contra algún tipo de ataque energético, Piscis. Siento que esto te viene por mediación de alguien que hay cercano a ti. Cercano me refiero en tu entorno directo o ha estado en tu entorno directo. Y siento que es una energía, como bien expresa la carta del diablo, que es de manipulación. Siento que este año alguien trata, tal vez, de manipularte o posiblemente incluso de que no veas una realidad. Vamos a indagar bien sobre esa carta porque merece la pena la casa que ha salido, ¿eh? Vamos a ver, Piscis, esa energía del diablo. Mira, me muestra una casa antigua ahora mismo, Piscis. Muebles antiguos, una casa de techos altos, muebles oscuros, de madera oscura. Me avisan dos cosas. Una, cuidado con un hogar que puede tener y arrastrar energías oscuras de antes de estar tú ahí, porque algo ocurriera dentro de ese hogar, ¿vale? Y dos, cuidado con los que tengáis una herencia pendiente de resolver y tengáis un problema familiar con esa herencia. Ya os avisé que se caían caretas en tema familiar y los que tengáis ese tema de herencia y ese problema de herencia, esa energía parte de ahí, de alguien de la familia, Piscis. Te lo tengo que avisar, ¿vale? Ya te lo están avisando para que estés prevenido, bien, para que cuando lleguen esas energías este año sepas verlas y sepas enfocarlas y canalizarlas bien. Vale. Me dicen los guías, Piscis, tú te preguntarás ahora mismo, ¿por qué? ¿Por qué tengo que vivir eso? Me dicen los guías que eres un horóscopo de muchísima intuición, tienes un don extraordinario, Piscis, que si tú quisieras desarrollarlo, tendrías el camino abierto. De hecho,
pueden venir aprendizajes de desarrollo en este año también, para muchos. Pero no hay desarrollo de don sin antes pasar por ciertas situaciones. Seis de bastos, elemental de oros, 2 de copas, 5 de espadas. Sí, hablando de una persona que hay en el entorno de Piscis, cuidado porque para muchos de vosotros puede ser relación sentimental, relación de pareja, puede que haya algo oculto dentro de esa relación sentimental, Piscis, y por ahí te vengan esas energías, ¿bien? No porque esa persona esté atacándote energéticamente, no tiene por qué, sino simplemente por la energía que mueve eso oculto que hay. ¿Vale? Me hablan de una traición de pareja. También os aviso que puede ser que esto os haya ocurrido ya con alguna ex relación, así que cuidado con las energías de esa persona que soltasteis. ¿Bien? Y para otros ya os han dicho los guías que viene por parte de tema herencia, hay situaciones ocultas ahí, por lo cual hay energías que se mueven. Bien. Vamos con la casa 9. La casa de la fe y las creencias en ti mismo y también de viajes largos. Puede venir un viaje largo en este año. Ahora os digo, ¿qué son los viajes largos? Podemos enfocar aquí los viajes a otro país, viajes al extranjero. Bien. Siento, como te dije al principio, que vas a hacer un trabajo interior extraordinario este año, Piscis, por lo cual hay como una elevación de tu autoestima. Eso es lo que veo sobre todo. Eso es la creencia en ti mismo. Si tú antes no tenías fe en ti mismo, no creías en ti, ahora vas a cambiar a todo lo contrario. Digamos que vas a creer en ti más que los demás. Casa 10, la casa del éxito. Intereses económicos, intereses materiales, una mente muy marcada en el éxito. Quieres conseguir un éxito este año, Piscis, y lo vas a tener, porque esta carta te habla de éxito alcanzado, ¿vale? Esta figura, el Rey de Oros, es una figura de una persona con mucha economía, que no me sale la palabra, con una vida material, digamos, cómoda, ¿vale? Entonces, Piscis, siento, ya te dije, dinero y trabajo en este año. Casa 11, la casa de las amistades, la carta del mundo. Se cierran lazos con amistades y comienzas lazos con nuevas amistades, ¿vale? Porque esta carta habla de cierres de lazos, cierre de ciclos, perdón. Esta carta habla de cierre de ciclo. Se cierra un ciclo con amistades, se abre con amistades diferentes, un nuevo ciclo. Hay cambio en las amistades. Vienen amistades peculiares este año, ¿eh? Y la casa 12, la casa del karma y de lo oculto. ¿Te acuerdas que te dijeron los guías, Piscis, que vendría otra persona para ti? Porque se iba alguien de tu vida, los que estáis en relación sentimental. Siento la llegada de alguien de una vida anterior. Porque la casa del karma refleja el karma de esta vida, el karma de vidas anteriores. Y aquí, como oculto, no veo nada, pero como alma reencarnada de una vida anterior, sí. Puede ser incluso que ya conozcáis a esta persona, porque esta carta me habla de espera, ¿no? De algo que está latente todavía, algo que está como adormecido aún, que no se ha iniciado. Si tú conoces a esa persona y sabes de quién estamos hablando, esa persona
siento muy fuerte que será tu próxima relación, Piscis. Porque hay un lazo ya con esa persona y de hecho aparece un alma de una vida anterior. Así que, Piscis, este es tu año, es un año de cambios, es un año de aprendizajes, como te dijeron. ¿Hay situaciones un poquito de conflicto? Sí, pero siento que son las menos. Las más es el éxito, la economía, el trabajo y esa nueva relación. Bueno, Piscis, aquí os dejo con vuestra lectura. Dejadme el like, suscribiros al canal, activad la campanita. Nos veremos en tus siguientes predicciones.